Nuestro Dios, maravilloso Rey, grande y majestuoso, por fin ha llegado este día que nuestra alma tanto anhela. Deseamos entrar en tu casa, porque allí está tu presencia especial, porque allí está tu Espíritu para ministrar en nosotros, para formar en nosotros el corazón del hombre que verdaderamente adora y sirve a Dios. Porque es nuestro deseo venir a tu casa con acciones de gracias, con alabanzas, con adoración. Porque no hay un lugar mejor sobre la faz de la tierra, ni un momento mejor para la vida del hombre que estar en tu casa, en tu presencia especial. Por eso anhelamos tanto el día domingo y el poder congregarnos en la iglesia local, porque tú eres nuestra porción. E independiente de todas las aflicciones que hay en nuestras vidas, nosotros venimos a ti por la necesidad primaria que tenemos de ti, de tu amor, de tu presencia, y la necesidad que tenemos de honrarte, alabarte y adorarte, porque tú eres nuestro Creador y nuestro Padre, porque tú nos has redimido del pecado, del infierno y de la muerte, y nos has dado una nueva vida que hoy tenemos que celebrar. Por eso estamos aquí, Señor. Gracias por permitir este día, por darnos la salud y los medios para estar aquí. Gracias por darle existencia a esta iglesia local en la ciudad de Medellín hoy. Gracias por tener para nosotros ministros de la palabra. Gracias por todo lo que nos das en este día. Esperamos que podamos ofrecerte hoy la adoración que tu santo y glorioso nombre se merece, y esperamos recibir de ti la gracia y el favor que nuestra alma necesita. Nos acordamos de todos nuestros hermanos que están sobre la faz de la tierra, los que hoy como nosotros también invocan tu nombre. Te pedimos que así como sobre nosotros tu favor esté para toda adoración y servicio a ti, lo esté con ellos. Y de una manera especial oramos por las ciudades y lugares del mundo donde hoy no hay un culto de adoración a ti. Y te pedimos que muevas con tu espíritu los corazones y las acciones de tu pueblo para que muy pronto haya en todas las ciudades de la tierra, principales, secundarias, campos y otros lugares, un culto de adoración al Dios viviente y verdadero en una forma ordenada bíblicamente. Te pedimos que Cristo muy pronto sea coronado Rey de las naciones. Te rogamos esta mañana que bendigas a nuestros maestros y predicadores, a nuestro hermano el pastor Sergio en su clase bíblica, a nuestro hermano el pastor Julio en su predicación, a la iglesia que escucha, y que toda ofrenda que te vamos a hacer, a manera de oraciones, lectura de la palabra, cánticos, ofrenda material, te sea agradable. Oramos también por nuestro coro y nuestro cántico congregacional. Ponemos todo nuestro servicio a ti en tus manos y nos entregamos por completo en tus manos y al estudio de tu palabra dirigidos por tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos con nuestra búsqueda de un corazón unificado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Reyes, capítulo 19, nuestro texto para el día de hoy. Los versículos del 1 al 18. Primero de Reyes 19, del 1 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas,
y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Después de su victoria en la gran saga contra Baal que vimos en el capítulo 18, y de haber traído la lluvia a un pueblo pecador por medio del fuego que cayó sobre un sacrificio sustitutivo, Elías, el gran profeta del fuego, es amenazado por la reina Jezabel la sanguinaria. Y él ve que aparentemente todo lo que hizo fue inútil y que no logró en el pueblo un corazón unificado. Y que no logró en el pueblo un corazón unificado. La forma como Elías evalúa y reacciona ante esa siguiente situación en su vida lo lleva a caer en la depresión. El tema de nuestro pasaje es la depresión en los valientes del ejército de Dios. La depresión en los valientes del ejército de Dios. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje es ese: la depresión en los valientes. Y en nuestro pasaje veremos tres cosas en relación con la depresión en los valientes. Lo primero que veremos será cómo Dios permite eventos que causan depresión en sus valientes, los versículos 1 y 2. Lo segundo que veremos será cómo Dios es paciente y bondadoso con la depresión de sus valientes, en varios textos a lo largo de todo el pasaje, 5b, 7, 9 y 13. Y en tercer lugar veremos cómo Dios trata, cura, da el remedio a la depresión en sus valientes, en la última sección del pasaje, los versos 5 al 7, 11 al 13 y 15 al 18. Y ya estamos viajando en la máquina del tiempo como todos los domingos.
En este momento estamos en el año 900 antes de Cristo. Pero luego de que veamos lo que pasó en el año 900 antes de Cristo, nos moveremos hacia el siglo I y luego viajaremos al siglo XXI para ver cómo se aplica en nosotros este extraordinario pasaje. Lo primero que vamos a ver es cómo Dios permite eventos que causan depresión en sus valientes. Y lo primero que nos muestra el pasaje es una circunstancia adversa que tuvo que enfrentar el profeta del fuego. En el versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esto es muy adverso para Elías porque hacía un día más o menos el pueblo entero había gritado: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero después de eso no hubo un corazón unificado. Y ante este aparente caso, Elías usa mal su mente. Elías usa mal su mente, procesa equivocadamente el evento que le está aconteciendo. Y él ve que no pasó lo que él quería, no sucedió como yo quería, no pasó lo que yo quiero. Esa mala evaluación inicial de Elías lo hace entrar en una serie de pensamientos posteriores que lo conducen a la depresión. Versículo 3. Dice: viendo pues, es la forma como él ve, como él analiza la situación. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Viendo pues el peligro. Algunos expositores, comentaristas, maestros de la palabra creen que lo que sucede aquí es que Elías se llena de miedo. Un hombre tan valiente como él, que hizo las valentías que leímos en el verso 18, dicen algunos hermanos, de un momento a otro se vuelve un cobarde ante la amenaza de una mujer. Sin embargo, yo examinando con mucho cuidado el pasaje, a mí no me parece ver tal miedo en el pasaje. Es posible que sí lo sintiera, es posible, no puedo estar seguro, pero a mí me parece que, y es posible que un hombre valiente de Dios en un momento se convierta en un cobarde. Pero a mí me parece que lo que le sucede aquí a Elías, que lo lleva a la depresión, no es el miedo. Yo creo que su depresión se produce de otra manera. Y voy a presentarla delante de ustedes para que ustedes la juzguen. No descarto la posibilidad que Elías se haya vuelto súbitamente de un valiente en un cobarde, porque cuando la mente del creyente pierde la fe, se puede convertir en un cobarde. Pero lo que yo leo en el pasaje es que su depresión no se produce por la vía del miedo, sino que tiene otra vía. Para mí, la mala evaluación de sus malos resultados dados por Dios y su gran celo por Jehová lo conducen a la depresión de otra manera. Miren conmigo el versículo 4b. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esa expresión, basta ya, oh Jehová, es una forma irrespetuosa de hablar a su amo e indica que Elías ha caído en un proceso errado de pensamiento. Cuando un corazón lleno de celo por Jehová, un corazón unificado como Elías, ve que no ocurre lo que él anhela con tanta fuerza y por lo que ha trabajado tanto y desgastado todas sus fuerzas, no comprende el proceder de Dios, se decepciona de Dios, se decepciona de sí mismo, se decepciona del pueblo y entonces su vida no vale nada y no quiere vivir y cae en depresión.
Para Elías, el valor de esta vida está ligado al avance del reino de Dios. Si no hay avance en el reino de Dios, cuando Él quiere, la vida no vale nada y no quiere vivirla. La asociación de un mal pensamiento inicial con otros elementos que hay en sus deseos, en sus pensamientos, generan en la mente del profeta una espiral descendente, que es lo que realmente lo conduce a la depresión. Elías creyó que Israel nunca iba a tener un corazón unificado, que era una nación irremediablemente apóstata y por eso no quería seguir viviendo en esa nación. Se decepciona de Dios, se decepciona de Israel y se decepciona de sí mismo, como sigue diciendo ahí en el versículo 4b. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahí tenemos ese círculo espiral descendente de un hombre que tiene un gran celo de Dios, quiere ver corazones unificados en todo el pueblo y Dios no le da lo que quiere. Y como no sucede como yo quiero, entonces no quiero nada. Y comienzo a elaborar un círculo descendente de pensamientos, una espiral descendente de pensamientos. Estoy decepcionado de Dios, estoy decepcionado de Israel, estoy decepcionado de mí mismo. ¡Basta ya! Con irrespeto le dice a su amo y señor, quítame la vida, en un mundo así yo no quiero vivir. Pero no solamente Elías se decepcionó de Dios, de Israel y de sí mismo, sino que sufre un problema que es el que casi siempre juega un papel determinante en la depresión como causal de depresión, y es la amnesia selectiva. La amnesia selectiva juega un papel muy, muy importante en la producción de la depresión. ¿A qué me refiero con amnesia selectiva? En el verso 10 dice Elías: él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y aquí viene la amnesia selectiva: y solo yo he quedado. Amnesia selectiva es algo muy especial que ocurre en la mente de todos los seres humanos, que olvidan ciertas cosas y recuerdan otras cosas, particularmente las negativas. Olvidan las positivas, amnesia selectiva, y recuerdan solo las negativas. En este caso, Elías está olvidando por completo la charla que tuvo con Abdías, el mayordomo de Acab, tan solo unos días atrás, donde Abdías le había dicho que él había protegido a 100 profetas de Jehová. O sea que Elías se le ha olvidado de que hay 100 profetas de Jehová, más Abdías, que es un hombre piadoso, y él. Hay a la sazón, en ese momento hay 102 siervos de Dios en Israel. Sin embargo, Elías, por su amnesia selectiva, es embargado por una terrible soledad. Él se cree el único y solitario, fiel siervo de Dios, el único sobre la faz de la tierra con un corazón unificado. Y eso lo hace entrar aún más profundamente en una gran tristeza que estimula la depresión. Vemos pues cómo se juntan elementos. Y si hablamos de otros factores y consideramos lo que Elías había vivido tan solo un par de días atrás, vemos que el enorme esfuerzo que hizo enfrentando a los profetas de Baal como profeta del fuego y corriendo delante de Acab para adelantársele antes de que llegara la lluvia, Elías había hecho un grandísimo esfuerzo físico, mental, espiritual, y sus fuerzas estaban totalmente drenadas. Así que si sumamos esa cascada de pensamientos inadecuados que descienden en un círculo de espiral descendente, más el cansancio físico, mental y espiritual y la amnesia selectiva, entonces encontramos la causa del por qué este gran profeta cayó en depresión. La resumimos en dos palabras:
usar mal la mente, en 3 palabras. Pensar inadecuadamente, 2 palabras. Usar mal la mente. Ese es el camino a la depresión. Cuando nos enfrentamos a un evento que Dios permite en nuestras vidas, si usamos mal la mente, vamos en camino a la depresión. Y si a eso le sumamos lo que Elías no hizo. Elías es uno de los ejemplos de oración más grandes que hay en la Escritura, y en todo este proceso no hizo un solo minuto de oración. En vez de preguntarle a Dios la interpretación de la situación, en vez de decir apresuradamente, esta mujer sanguinaria me va a matar, un hombre que había sido protegido por el Señor en un arroyo, había sido protegido por el Señor en la casa de una viuda, un hombre que conocía el poder, la fuerza, el fuego de Jehová, un hombre que sabía que Jehová hacía lo que él quería y no le quiso dar los corazones unificados de su pueblo. Lo mínimo que debía haber hecho era en oración preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué no lo hiciste? Pero no, él se apresura, hace su propia interpretación, usa mal su mente, ni un solo minuto de oración. Todo eso hace que Elías entre en depresión. Y se ven en el pasaje las manifestaciones que tiene un hombre deprimido, empezando por el deseo de morir equivocadamente. Aquí hay que aclarar que esto no es un deseo de suicidarse. Elías no tenía deseo de suicidarse, solo tenía deseo de morir, un deseo inadecuado. Además de esa manifestación equivocada está el sueño aumentado. Aumenta el sueño de las personas que están deprimidas. Fuera de eso, la parálisis de su servicio a Dios está totalmente paralizado. Y algo muy especial, y es que Elías programa un viaje no ordenado por Dios al monte Sinaí. ¿Y a qué va Elías al monte Sinaí? ¿A qué va el profeta del fuego al monte Sinaí? Obvio, a acusar a Israel y a pedir que Jehová lo castigue duramente. Todo eso son manifestaciones de depresión. Así vemos pues entonces cómo Dios en este primer punto permite eventos que causan depresión en sus valientes. Ahora veamos en segundo lugar cómo Dios es paciente y bondadoso con la depresión en sus valientes. Y es evidente en el relato la paciencia de nuestro Dios amoroso con su siervo Elías. No lo abandona ni un solo minuto en su caída. Por el contrario, Elías comienza a huir de Jehová y se refugia en un desierto, y el Señor, en vez de abandonarlo, sale detrás de él. Va con él a donde él va. Y lo soporta pacientemente en ese estado por lo menos 1 mes y medio. Estuvo 40 días vagando en un desierto. Viajó más o menos 400 kilómetros, 150 hasta Berseba y 250 hasta Sinaí. Y en esos casi 2 meses, nuestro Dios soportó los malos pensamientos de Elías, soportó sus palabras necias e irrespetuosas, soportó sus acciones equivocadas, además soportó el hecho de que le daba enseñanza y Elías no la entendía. Y le envió un ángel para ayudarlo y cuidarlo una y otra vez. Y lo deja que viaje. Ese viaje al monte Sinaí no fue planeado por Dios. Sin embargo, Dios lo deja que viaje al monte Sinaí para acusar a Israel, y finalmente, con una estrategia especial, lo saca de ese estado pecaminoso. Pero no solamente Dios se muestra paciente con su siervo depresivo, sino que es en extremo bondadoso. La bondad del Señor se ve claramente para con su siervo en este pasaje, y solamente voy a hacer resaltar un punto citando al doctor Samuel Waldron, que también enseñó sobre este asunto en este púlpito hace algunos años. El doctor Waldron decía: Elías deprimido le pidió a Dios que le quitara la vida, y Dios lo restauró
y le quitó la muerte. Y yo recuerdo cuando el doctor Waldron dijo estas palabras, él se salió del púlpito, se paró allá sin micrófono y gritó como un león. Y cuando terminó, la mayoría de ustedes lo aplaudieron. Primera vez que en una iglesia de la Reforma aplauden después de un sermón. Y ustedes aplaudieron al doctor Waldron cuando él gritó: Elías, deprimido, le pidió a Dios que le quitara la vida, y Dios en vez de eso lo restauró y le quitó la muerte. ¡Wow! Tremendo. Ahí se ve pues entonces la gran bondad y paciencia de nuestro Dios con su siervo deprimido. Pero ahora viene lo que creo yo, lo más importante del pasaje. Es importante entender las causas, pero más importante es entender el tratamiento. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Dios trata la depresión en sus valientes. Y comienza desde el verso 5 hasta el verso 18. Y el tratamiento consiste básicamente en dos cosas. 1, cuidados para el cuerpo, y 2, cuidados para el alma. Así trata Dios la depresión en sus valientes. 1, cuidados para el cuerpo. 2, cuidados para el alma. Los cuidados para el cuerpo son muy sencillos, los vemos en los versículos 5 y 6. Son comida y sueño. La falta de sueño, el cansancio, el agotamiento físico es un elemento que puede llegar a producir depresión. Entonces Dios deja que su siervo duerma y le da comida. Elías había agotado todas sus fuerzas, no había comido y tenía necesidades físicas de alimento y energía física, calorías, energía. Así que el cuidado del cuerpo va primero. Dios le da a Elías ese cuidado del cuerpo. Pero ahora viene el cuidado del espíritu. Y el cuidado del espíritu lo hace Dios a través de palabras. A través de palabras. O sea, la palabra, recuerden ustedes que la palabra es la que da vida. Una persona deprimida se quiere morir y lo único que trae vida son las palabras, la palabra de Dios. Las palabras de Dios son el tratamiento para el para el valiente deprimido. Palabras, la palabra palabras, refiriéndose a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, es el elemento principal que cura la depresión. ¿Qué tipo de palabras usa Dios para curar la depresión en su siervo? Bueno, en primer lugar, usa palabras de amonestación. Palabras de amonestación. Un valiente deprimido necesita ser amonestado porque ha pecado contra Dios. La depresión es un acto de incredulidad. La depresión puede comenzar con otro pecado, pero en última instancia, cuando estamos deprimidos, así como Elías, que no queremos vivir, lo que hemos tenido es una crisis de incredulidad. Entonces, la persona deprimida, el valiente deprimido, necesita primero palabras de amonestación, de confrontación. Y Dios se las da a Elías de esta manera en el verso 9 y en el verso 13. Se las repite 2 veces porque Elías no entendía muy bien lo que Dios estaba haciendo con él. Y de ahí la necesidad de repetir. En el verso 9 y en el verso 13, Dios le da palabras de confrontación a Elías de esta manera. ¿Qué haces aquí, Elías? Eso es claro. La voz de Dios es allí una pregunta confrontacional. Elías debía darse cuenta que todo el proceso que lo había conducido hasta el monte Horeb, hasta el monte Sinaí, era errado y que Dios no lo aprobaba. Entonces él le pregunta a manera de confrontación: ¿qué haces aquí, Elías? La segunda palabra de sanidad, llamémoslo así, para esta depresión es no tanto una palabra sino un símbolo que vamos a dejar para el final. Y es el símbolo donde Dios le habla a Elías a través de viento, fuego y terremoto en contraste con silbo suave y apacible. Este es el medicamento principal y lo voy a dejar para lo último, es la explicación. Pero también hay palabra en medio de ese símbolo y están los versos 11 y 13. Voy a mencionar los demás elementos del tratamiento y luego me voy a concentrar en este que es el más importante. Entonces, primero palabras de confrontación, luego palabras de instrucción simbólica.
Luego vienen palabras con una nueva misión, con una nueva misión. Es muy importante para la persona deprimida que se le active de nuevo en su trabajo. Y por eso Dios le da a Elías palabras con una nueva misión. Los versículos 15 y 16 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías estaba completamente paralizado, pero él seguía siendo un siervo de Dios, y la forma de activarlo, después de confrontarlo, después de darle la instrucción amorosa simbólica, le da una nueva misión. Eso significa que Elías no fue desechado, sino que fue animado a continuar activo, corriendo su carrera, el resto de su carrera. Y he aquí tienes, Elías, esta siguiente misión: ve, unge a Eliseo para que te reemplace, sea profeta en tu lugar, a Jehú y a Hazael por rey de Siria. Esa es una palabra de sanidad, de tratamiento, la palabra que le da a la persona el impulso para tener una nueva misión de servicio a Dios. Pero también Dios le da a Elías una palabra muy importante, que es una palabra con respecto al juicio de los impíos. ¿A qué había ido Elías al monte Sinaí? El monte Sinaí es el monte del pacto, el monte del pacto mosaico, donde Dios se muestra como un Dios que da retribución. En el monte Sinaí, la justicia de Dios no es la justicia sustitutiva, sino su justicia retributiva. Así que Elías va al monte Sinaí a pedir justicia retributiva contra Israel. Han blasfemado tu nombre, han quebrado tus altares, han matado a sus profetas, los llamé al arrepentimiento, a que tuvieran un corazón unificado, no obedecieron. Jehová envía fuego, terremoto, viento recio contra ellos. Entonces el Señor le dice a Elías: no, Señor, yo no voy a hacer eso. Y hay una razón muy sencilla, y es que ya hubo un sacrificio sustitutivo que tú mismo hiciste, lo vimos en el capítulo 18, y por esa razón no voy a enviar el juicio contra ellos ahora. El juicio contra ellos vendrá después. Así que Dios le muestra a su siervo que en realidad Israel no va a quedar impune, que Acab, el impenitente, no va a quedar sin castigo, que Jezabel, la sanguinaria, no va a quedar sin castigo, que así como él mató a todos esos profetas de Baal, él va a mandar matar, va a mandar ejecutar a todos aquellos rebeldes e impenitentes, pero en su tiempo. No es cuando Elías quiera, es cuando Jehová quiera. Cuando Jehová quiera, él va a enviar a Hazael y va a matar a algunos. Y los que sobrevivan de Hazael los va a matar Jehú. Y los que sobrevivan de Jehú los va a matar Eliseo. En última instancia, Elías, la justicia la aplico cuando yo he decidido, es en mi tiempo. Y eso calma el corazón de Elías, porque el corazón de Elías estaba clamando justicia. ¿Recuerdan el Salmo 73? Asaf. ¿Qué fue lo que hizo que Asaf se calmara cuando él veía la prosperidad de los impíos? O que él viajó en la máquina del tiempo y vio que todos los impíos iban a perecer, y ya se calmó, se tranquilizó. Así que una cosa muy importante para mantener al creyente equilibrado y con buena fe en este mundo es que el creyente vea que en realidad los impíos, los impenitentes, los réprobos van a ser juzgados y castigados por Dios. Eso es muy importante. La justicia de Dios también es muy importante para mantener la fe en el corazón de su pueblo. Entonces, palabras de justicia. Dios le da a Elías palabras de confrontación, palabras de instrucción simbólica, palabras de una nueva misión y palabras de justicia, y finalmente cierra el tratamiento con otro tipo de palabras que son muy importantes, y son palabras sobre un buen final. La persona que está deprimida necesita recordar que el final será bueno. El final será bueno. Entonces en el verso 18, el Señor le asegura a Elías que su trabajo no será en vano y que su obra tendrá un buen final, aunque él no lo va a ver. Verso 18 dice:
y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Elías, esos corazones unificados que tú anhelas, yo los daré, pero no cuando tú quieras. Yo daré. Y tu obra, tu trabajo tendrá un buen final. Aquí tenemos juntos todos los elementos del tratamiento. Palabras de confrontación, palabras de instrucción simbólica, palabras con una nueva misión, palabras de justicia y palabras sobre un buen final. Pero ahora me voy a concentrar en la palabra de instrucción simbólica, que a mi juicio es la más importante, y es lo que tiene que ver con el silbo suave y apacible. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esa manifestación de Dios como viento, terremoto, fuego y silbo suave y apacible? Vamos a leer otra vez los versículos del 11 al 13. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué significa este símbolo de un contraste entre viento recio, fuego y terremoto, en contraste con un silbo suave y apacible? Es el contraste entre la notoriedad y la discreción. Algo que se hace muy visible, impactante, remarcable, y algo muy discreto que casi nadie nota. Ese es el contraste ahí. ¿Y qué es lo que Dios le quiere decir a Elías a través de este símbolo? Le dice más o menos como esto: Elías, el pueblo se resiste a tener un corazón unificado. Lo que yo haré con este pueblo no será una cosa dramática como tú quieres. No será fuego, ni terremoto, ni viento recio. Ni lo haré cuando tú quieres. No traeré mi juicio de inmediato contra ellos como tú quieres, pues mi ira ya fue aplacada por el sacrificio de fuego. Más bien haré una obra entre ellos imperceptible, un silbo suave y apacible sin que nadie lo note. Sí habrá castigo, pero no inmediatamente, tú no lo verás. Yo castigaré a los impenitentes por Asael, Jehú y Eliseo, y haré que se convierta un remanente de 7,000 que llegará a tener un corazón unificado, y aunque tú no lo verás, eso debe ser suficiente para ti. En otras palabras, al profeta del fuego, Dios le enseña que su obrar no es siempre fuego. Y Elías acepta la voluntad del Señor, se humilla. De hecho, eso es lo que hace cuando escucha el silbo suave y apacible y ve que el Señor está ahí. Él agacha la cabeza, siente gran temor y de vergüenza se tapa con el manto. Humillado, ya sabía que lo que él había hecho prácticamente fue un berrinche y ya estaba arrepentido, ya estaba avergonzado y se tapa con el manto. Y entonces abandona su depresión, su mente vuelve a tener claridad. Todas esas cosas se suman: las palabras de confrontación, las palabras de instrucción, las palabras con una nueva misión, las palabras sobre la seguridad de un buen final, las palabras de justicia, se suman en su mente, ordenan de nuevo su mente. Elías recupera la fe y sale de la depresión. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo nos lleva a Cristo este pasaje? Este pasaje nos lleva a Cristo a través del silbo suave y apacible. El silbo suave y apacible nos conduce a Cristo. Presten mucha atención. El silbo suave y apacible no trajo corazones unificados en el reino del norte. Antes, al contrario, el reino del norte fue totalmente destruido. El silbo suave y apacible no trajo corazones unificados en el reino del sur, a pesar de que tuvo reyes buenos que lo procuraron y no lo obtuvieron. El silbo suave y apacible tardó 900 años para traer a Cristo a Judá, y cuando vino casi nadie lo notó por ser suave y apacible.
El silbo suave y apacible trajo la cruz, el juicio sobre los pecados de muchos hombres de todas las naciones. Por la cruz fueron salvados en Judá 500 hermanos, muy pocos al principio, y luego 3,000 hermanos, y luego 5,000 fueron salvados, todos con un corazón unificado. Lo que Elías quiso ver, lo vieron los apóstoles 900 años después, por ser suave y apacible. Cuán misterioso es el obrar del Señor. La primera venida de Cristo no fue como viento, ni como fuego, ni como terremoto, sino algo imperceptible, algo suave y apacible para las mayorías. En Pentecostés, Dios sí estaba en el viento. En Pentecostés, Dios sí estaba en el estruendo. En Pentecostés, Dios estaba en las lenguas de fuego que se posaron sobre el nuevo Israel. Allí sí. Pero a partir de allí, cuando empezó el evangelismo y se empezó a predicar persona a persona sobre todas las naciones, la obra de Dios en el mundo no continuó siendo como fuego, ni como terremoto, ni como viento. No, el evangelismo y la conquista a las naciones sigue siendo suave y apacible. Suave y apacible. Casi nadie nota que Cristo está dominando a todo el mundo. Casi nadie lo puede ver por ser suave y apacible. Pero Cristo está dominando de manera suave y apacible, pero está reinando suave y apacible. Cuando venga por segunda vez, entonces el viento partirá las rocas, el fuego quemará toda la tierra y el terremoto será como nunca los hombres lo han sentido. En su segunda venida será viento, fuego y terremoto, pero antes seguirá siendo suave y apacible. El Señor Jesús, como Elías, tuvo un vivo celo por Jehová, mayor que el de Elías, que lo consumía ante un Israel que no quiso convertirse y lo quería matar. Pero el Señor Jesús no se deprimió. ¿Por qué? Porque Él encomendó su causa al que juzga justamente. Y en vez de decir como Elías, no quiero vivir porque no has hecho lo que yo quiero, el Señor Jesús dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Por eso nunca se deprimió, porque su voluntad estaba totalmente sujeta a su Padre. Nunca hubo rebelión, desobediencia, capricho, orgullo. Nunca se haga como yo quiero, sino como tú, oh Padre Dios. Y ahora viajemos del siglo I al siglo XXI. ¿Cómo se aplica este pasaje a nosotros? Este pasaje tiene muchas aplicaciones, es una fuente de conocimiento tremendo sobre la antropología bíblica, pero solo tengo tiempo para hacer una aplicación, y esa aplicación es para nosotros los pastores. En este pasaje vemos algo acerca de la labor de los pastores. La labor de nosotros los pastores es producir en la iglesia un corazón unificado. Como está escrito que Él nos constituyó pastores maestros para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo logramos nosotros los pastores en el pueblo de Dios un corazón unificado? Por medio de la predicación pública de la palabra. La predicación pública de la palabra es la primera herramienta que tenemos para crear en el pueblo de Dios un corazón unificado. Y nuestra obligación como pastores es ser fieles en la predicación, y la obligación de ustedes como ovejas de Cristo es escuchar a sus pastores, porque en buena parte llegarán a tener un corazón unificado si se someten al ministerio de los pastores, instrumentos de Cristo que Él les ha dado. Esa es su labor. Pero este pasaje no solamente nos recuerda su labor, sino que nos habla de su resultado. El resultado que los pastores podemos tener en cuanto a lograr un corazón unificado en el pueblo puede ser variado, puede ser malo, puede ser bueno, puede ser un silbo suave y apacible. Y nosotros tenemos que entender esto.
¿Cuál es la tendencia de los pastores cuando vemos que el corazón del pueblo no es unificado? La tendencia nuestra, igual que la de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, será la depresión. Los pastores somos fuertemente tendientes a la depresión por esta razón. Pero nuestro celo por Jehová debe estar sometido a los resultados que Jehová quiera dar. Y nunca debemos experimentar ni decepción de Dios, ni decepción de nosotros mismos, ni decepción de su pueblo, pues Él es el Señor y Él hará lo que Él quiere. Y finalmente, si los pastores llegamos a caer en depresión, el remedio sigue siendo el mismo: un silbo suave y apacible. Es decir, saber que Dios continúa obrando de la misma manera hasta que sea su segunda venida, hasta que Cristo regrese por segunda vez. La obra de Dios en todo, en la expansión del evangelio y en la santificación de su pueblo, será un silbo suave y apacible. Y los pastores tenemos que predicarnos eso constantemente para no caer en depresión y recordarnos, como Dios le recordó a Elías, que Él se ha separado un remanente y por tanto nuestro trabajo siempre tendrá un buen final. Y aunque no he hecho aplicaciones para ustedes como cristianos, estoy seguro que la riqueza de este pasaje hará que el Espíritu Santo les lleve a tener pensamientos profundos sobre lo que he dicho, que contribuirán también para que ustedes estén prevenidos contra la depresión, la resistan cuando sean tendientes a la depresión y logren avanzar en la consecución de ese corazón unificado. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, gracias te damos por este extraordinario pasaje. Realmente este pasaje es muy poderoso, muy rico, es un pasaje enorme, un pasaje gigantesco. Y nos enseña muchísimo sobre nuestra propia vida, la antropología bíblica. Hoy hemos aprendido que un hombre lleno del celo de Dios fácilmente ante los eventos misteriosos de tu providencia puede caer en depresión. Hemos aprendido cómo se inicia y cómo se cae en una depresión, se llega a una depresión. Hemos aprendido sobre tu trato paciente y bondadoso, cómo no nos abandonarás nunca, sino que estarás con nosotros hasta que nos saques de la depresión. Y cuáles son las herramientas o instrumentos que debemos utilizar nosotros mismos, para nosotros mismos o para ayudar a otros, si es que vemos a otros caer en este pecado. Gracias, Señor, porque tu palabra realmente es fuente de vida, luz para andar en este mundo. Ayuda de manera especial a los pastores. Hemos visto hoy un pasaje especial para ellos, pero también sabemos que aquí hay mucho pensamiento profundo para nosotros como discípulos y ovejas de Cristo. Gracias te damos, Padre Dios. Aumenta, enriquece nuestro entendimiento de estas verdades. Santifícanos hasta que lleguemos a tener un corazón unificado, porque está escrito: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Amén.